Especiales Cristovisión. Ayer conversamos sobre el tema de depresión en niños y adolescentes y escuchábamos cómo era importante tener unas sanas redes de apoyo en lo social, en lo afectivo, en lo espiritual y lo familiar. Y escuchábamos cómo la figura de papá y mamá eran supremamente importantes en el desarrollo afectivo de los niños y de los adolescentes. Es importante pasar tiempo con ellos, conversar, escucharlos, validar sus emociones y sentimientos, ¿no es cierto? Nos hablaba la especialista de conectar el oído con el corazón. El tema en el día de hoy es el tema de depresión por un duelo. Y este programa, queridos cristovidentes, los estamos haciendo para ustedes, para que se beneficien de los especialistas que traemos, de lo que vamos a desarrollar aquí. Así que vamos a esperar sus preguntas en el 747-0710. No, para que nos llamen en el momento en que lo crean conveniente, y también habilitamos un WhatsApp para aquellos que no quieren hablar pero tienen una pregunta o comentario. Escriban, mándenos el mensaje al 317-435-3676, ahí lo ven en pantalla, 317-435-3676. Seguimos invitándolos a que se queden en casa. Nosotros los acompañamos. Quédate en casa, Cristovisión te acompaña. Bueno, para hablar sobre el tema de hoy tenemos a una invitada muy especial y ella es Meriluz Bernal Izquierdo, quien es psicóloga clínica especializada en duelo y trabaja en la Fundación Vida por Amor a Ellos. Meriluz, de verdad que es un gusto tenerte con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues les cuento que antes de que hablemos sobre el duelo y que ella nos empiece a contar muchas cosas sobre el tema, vamos a ver la siguiente nota. La mayoría de personas entienden el duelo como una situación que se limita a la pérdida de seres queridos. En la realidad, se da una vez que se pierde a alguien o algo con quien se tenga un vínculo afectivo significativo. Los tipos de duelo incluyen duelo por pérdida de un familiar o una mascota, rompimiento de una relación amorosa o divorcio, la jubilación, una pérdida económica importante o la pérdida de su empleo, así como el duelo dado por el síndrome del nido vacío, que hace referencia al momento en que los hijos dejan la casa familiar. Un proceso de duelo no solo afecta la salud emocional de una persona, sino que en medio de sus diferentes etapas puede estar acompañado por síntomas físicos como mareos, fatiga, dolores de cabeza, náuseas y variaciones en el peso. Por estas razones y como consecuencia, el duelo también puede acompañarse por espacios de debilidad, dificultad para descansar de la manera adecuada, episodios de llanto prolongados o inesperados y por consiguiente irritabilidad o agresividad con el entorno, que de convertirse en algo extremo debe identificarse y tratarse para evitar que se convierta en un cuadro de depresión. Tome en cuenta que cada tipo de duelo tiene un tratamiento o proceso que, ya sea personal o guiado por un profesional, debe llevarse a cabo, de manera que no se generen consecuencias a largo plazo en la situación psicológica de la persona. Bueno, pues le agradecemos a Paola Sánchez por esta nota tan completa, tan informativa, en donde podemos resaltar que el duelo es más que la pérdida de un ser querido. ¿No es así? ¿Qué otro tipo de duelos hay? Háblanos de ello, Meriluz, por favor. Sí, como veíamos en parte en la nota, hacemos duelo por cualquier pérdida significativa para nosotros. Entonces, perdemos a través de la vida muchas cosas. El empleo, un novio. Una relación amorosa. Como lo decía también la nota, una mascota. Entonces son demasiadas
pérdidas y de eso hay que hacer duelo de cada una de esas pérdidas, ¿sí? Sí, a lo largo de la existencia y del ciclo vital es inevitable perder, porque las pérdidas son inherentes a la existencia. Desde que nacemos, ahí está la primera separación o pérdida del bebé, cuando pierde el vientre materno, el nido materno. Y así sucesivamente, a través de la vida, desde luego que ganamos, pero también vamos a perder en algún momento a alguien o algo significativo para nosotros. Pero entonces mira qué interesante eso, ¿no? Entender que hay que elaborar esos duelos, porque uno piensa que es solo cuando fallece un ser querido o algo, pero no. Hay otro tipo de situaciones que nos duelen, que nos dejan heridas y que necesitamos trabajarlas. Cuando de pronto alguien identifica que tiene una pérdida o que está sufriendo por un duelo, ¿qué tipo de terapia adelantan ustedes con esa persona? Bueno, nosotros en la Fundación Vida por Amor a Ellos manejamos todo tipo de pérdidas. Entonces, ¿qué tipo de terapia? Pues la de acompañamiento, la de orientación, la de contención, soporte, para poderle ayudar en ese tránsito que tenemos que recorrer en nuestras pérdidas, durante nuestras pérdidas. ¿Y qué tipo de etapas tiene un duelo? Porque he escuchado que tiene etapas. ¿Cuáles son? Háblanos de eso. Sí, bueno, los teóricos hablan de diferentes etapas, pero resumiéndolas, la primera etapa del duelo es la de negación. Entonces, recibimos la noticia y quedamos bastante choqueados. Y el mecanismo de defensa presente en ese momento es la negación, como que nos cuesta aceptar y como que la frase que se nos viene casi todo el tiempo es: esto no me está ocurriendo a mí, no puede ser. Quedamos conmocionados, paralizados por un tiempo. Pero de ese estado vamos saliendo y vienen otras etapas, como la ira, la rabia, y vamos colocando esa ira y esa rabia en otros. En la ambulancia que de pronto no llegó a tiempo, en el si yo hubiera hecho algo más, de pronto se ve mucho en los papitos que pierden un hijo. ¿Qué me faltó hacer? Si yo hubiera... Bueno, ahí la rabia la estoy enfocando hacia mí mismo. Entonces es una etapa de ira, rabia, porque nos cuesta aún aceptar. Luego viene la etapa de la tristeza y la depresión, porque el día a día sin ellos nos va confrontando con esa ausencia definitiva y ya vamos haciendo conciencia de que esto es real y nos deprimimos. Entramos en una depresión que no es una depresión clínica ni patológica, ¿no? Es una depresión reactiva a la situación que estamos viviendo de pérdida. Finalmente, para llegar a la aceptación. Una cosa es aceptar racionalmente, intelectualmente, y otra cosa es la aceptación emocional, afectiva. La segunda se puede demorar más tiempo. Ah, ya. Entonces, bueno, las voy a repetir para que nos queden claras. Negación, ira, rabia, después viene una tristeza, depresión y aceptación. ¿Están completos? Sí. Bueno, entonces yo creo que hemos hecho un compromiso desde el primer programa y es empezar a mirarnos hacia nosotros mismos. ¿Qué estamos sintiendo? Para empezar a desarrollar como esa inteligencia emocional. De pronto, si estás ante una pérdida, trata de identificar en qué de estas etapas te puedes encontrar. Ahí te quiero hacer una pregunta que nos envió un cristovidente ayer en el WhatsApp. Y él nos decía: ¿cómo se sale de un fracaso emocional de 5 años un joven de 38 años? O sea, lo que interpreto aquí es que es como una ruptura amorosa de una relación de 5 años. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, permitirme sentir dolor, porque es que a veces, por este afán de estar bien, porque eso es lo que nos vende la sociedad y la cultura hoy en día. No hay tiempo para sufrir, no hay tiempo para llorar, pasemos rápido la página. No, lo que no se asume no se supera. Y también tenemos que darnos un tiempo de asumir y permitirnos estar tristes. Lágrimas,
una manera de expresar, ¿no? Es con la palabra, con la narrativa, hablando con alguien que me escuche. Buscar una persona que me acompañe en ese momento y me sepa escuchar y no me juzgue. Claro. La escritura podría ser una forma también muy importante de expresar. Bueno, las lágrimas, ya las mencioné, son lágrimas de amor. Ok. Y también permitirme que cuando tenga mis lágrimas a flor de piel, dejarlas fluir. Porque tendemos a como cortar la expresión emocional. No llores porque te enfermas, todo lo contrario. Si no te desahogas, si no drenas ese dolor, ahí sí te puedes enfermar, porque como dice un autor del duelo, lo que la boca calla, generalmente el cuerpo lo grita. Así es. Entonces, permitirme vivir mi proceso para irlo superando. Toda conducta evitativa y saltarme los procesos no me va a ayudar. Ok. Entonces, permitirnos sentir esas emociones, vivirlas. Y expresarlas. Y expresarlas. Hablabas de la escritura, ¿no? Pues muy bien. Les los sigo invitando a que nos escriban en el WhatsApp 317-435-3676 con sus preguntas. De hecho, aquí tengo una que te quiero hacer. Dice, me llamo Luz Estela Londoño y perdí a mi esposo hace 6 meses. Y a ratos creo que no voy a ser capaz, pero lo peor es que mi hija está en una depresión muy fuerte. ¿Qué se puede hacer, Mariluz? En este caso, como veo la situación, pues hay que buscar ayuda profesional, por una persona especializada en el tema, ¿cierto? Entonces existen fundaciones como la nuestra que manejamos grupos de apoyo. Definitivamente ya la situación muestra que no pudimos elaborarla solitos. Y siempre vamos a encontrar una mano amiga si la buscamos. Entonces, definitivamente no nos aislemos y no nos quedemos solos. Busquemos recursos. Todos tenemos recursos internos, intrínsecos de cada uno, pero también hay recursos externos, como la familia que tú mencionabas con el especialista de ayer. Sí, la red de apoyo más importante es la familia, los amigos, un especialista que me ayude. Bueno, la ayuda espiritual también es muy importante, ¿cierto? Una guía espiritual ayudaría y definitivamente pues la ayuda profesional para no caer de pronto en un cuadro de depresión mayor, que ya nos complicaría más la vida. Claro que sí. Mariluz, aprovechemos ya que mencionaste a la Fundación Vida por Amor a Ellos. Cuéntanos sobre esa fundación, a qué se dedica, cómo surgió, lo de los grupos de apoyo, desarrollalo un poquito más. Claro que sí. Bueno, la Fundación Vida por Amor a Ellos existe desde hace 20 años y bueno, nació como resultado de un camino, diría yo, de esperanza. ¿Por qué? Porque la dueña y fundadora perdió un hijo, le mataron un hijo. Y ella decidió darle un sentido a su dolor. Creó esta fundación y desde hace 20 años se ha dedicado a ayudar a muchas familias que están pasando por un proceso de pérdida. Entonces hemos atendido en este tiempo miles de familias. Esa es la idea, ¿no? Que a pesar de nuestro dolor, en memoria de ellos, generemos también esperanza. ¿Cómo generamos esperanza? Darle un sentido a mi dolor. Y yo diría que el mejor sentido es en el servicio. Cuando yo, a pesar de mi dolor, tengo la capacidad de dar de mí a otros. Entonces, ese es el sentido de la fundación. Sí, manejamos grupos de mutua ayuda, mutuos de apoyo, con personas que han tenido el mismo tipo de pérdida. Por ejemplo, el grupo de viudos y viudas, quienes asisten por personas que han perdido a su pareja. El de papitos que han perdido un hijo. Es un duelo muy complicado. Dicen que es de los duelos más difíciles que hay, el de superar la pérdida de un hijo. Y en nuestro país hay tantos padres que se quedaron sin de verdad sus hijos. De hecho, no hay ni un término en nuestro lenguaje que defina esa pérdida. Porque cuando uno pierde un esposo, viudo, viuda,
¿cierto? Pero no huérfano cuando pierde un padre, pero no la hay cuando se pierde un hijo. ¿Qué aconsejas de verdad a esas mamás o papás que han tenido que enfrentar la muerte de un hijo tan temprano de pronto en su vida? Definitivamente no vivirlo solos, tenemos que buscar ayuda. Sí, es el duelo que no tiene nombre. Entonces busquemos una ayuda porque va como contra el ciclo vital, ¿no? Los hijos deberían enterrar a los papitos y no lo que a muchos padres, como tú mencionabas, les toca vivir la experiencia de enterrar su hijo. Es el duelo más difícil y definitivamente hay uno de los principios del duelo es duelo compartido, duelo diluido. Entonces no lo vivamos aisladamente. Busquemos ayuda en esos casos. En pantalla estamos viendo en este momento la información de la Fundación Vida por Amor a Ellos, la cual los invitamos a que tomen nota y se contacten porque, como lo acaba de decir Meriluz, el duelo compartido es diluido, me encantó esa frase, y así que pueden compartir esa experiencia que tienen y escuchar a otros que han pasado por esa situación y se encuentran mejor emocionalmente. Hay grupos que les van a tender la mano y los van a ayudar. Bueno, tenemos que ir a una pauta informativa. No se muevan de ahí porque ahorita vamos a tener un testimonio de duelo. Así que quédense con nosotros, ya regresamos. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Queridos cristovidentes, estamos de regreso en este especial sobre la depresión, hoy tratando el tema del duelo con invitados de la Fundación Vida por Amor a Ellos. Entonces, como les dije, en esta segunda parte del programa vamos a escuchar el testimonio de un valiente. Le digo valiente porque no es fácil abrir el corazón ante una cámara de televisión y confesar que uno ha pasado por un proceso de depresión que ha durado cierto tiempo en nuestra vida. Así que te agradecemos, Jesús, el que hayas querido venir a Cristovisión y compartir tu historia con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Pues lo primero agradecerte por la invitación y me impulsó a hacerlo el que me dijiste hay que hablar con la verdad y podemos en algún momento ayudar a alguien. Pues esa es la idea, que personas que están allí a ese lado de la cámara sepan que hay gente que ha pasado por ese dolor que creen que es muy fuerte y tal vez imposible de superar, para que escuchen que sí se puede, que hay ayuda, que hay formas, que Dios provee. Entonces, Jesús, cuéntanos por qué duelo pasaste tú. ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida? Pues en realidad lo que debo comentarles es dos duelos. Hace exactamente 10 años perdí a mi pareja y perdí a mi hija. En ese orden no, pero ellos fueron mis dos pérdidas. Y la doctora al principio les decía que hay unas etapas. Y la más fuerte es la primera, es la de la negación. Es la de tomarse el tiempo y decir, sí, pasó, murió. ¿Cómo murió tu pareja y tu niña? Pues es una serie de complicaciones, pero la que inició todo fue una preeclampsia, donde ella entra a un coma y a los aproximadamente 8 días, una semana, 2 semanas, no lo recuerdo bien, fallece en el vientre la niña, teniendo casi 6 meses de embarazo, y a los 2 meses fallece la mamá. En esos 2 meses ya ella no tuve más contacto con ella, fue inconsciente. O sea que en ese momento se cae un sueño para ti, porque tú estabas esperando conformar una familia,
¿cierto? Y se muere tu bebé. ¿Y qué empieza a pasar en tu interior, en tus emociones? Pues el primer emoción es de que no pasó. Inclusive por 8 años lo guardé, lo negué, lo tapé. Y eso trajo muchos inconvenientes a mi vida, tanto personales, familiares, laborales. Y ¿Cómo lo guardabas? ¿Cómo lo escondías? lo primero es, no, nunca pasó. No tuve hija, Negación. no tuve una compañera, no tuve una pareja, no tuve un duelo. Eso me lo dije y lo escondí con alcohol, con actividades que no debieron ser. Mucha salida que supuestamente es fácil, pero en realidad lo que hicieron fue agravar la situación, fue complicar y traerle muchas cosas negativas a mi familia. Ujú. Y entonces pasa todo este tiempo, Jesús, y ¿cómo sabes de la fundación? ¿Quién te lleva a la fundación? ¿Cómo es esa llegada a pedir auxilio? Pues hace aproximadamente 2 años, un año algo, me empecé a sentir muy mal. Empecé a sentir que ahorita sé que es depresión, pero me sentía muy mal y no tenía una explicación médica. Iba a un médico, a otro, y no me daban razón. En ese momento un ángel, llamo yo un ángel porque es un gran amigo, es un hermano, se llama Elkin José Fuertes, que no vive aquí en Bogotá y no tiene nada que ver con la fundación ni nada, pero me mandó una foto muy bonita donde decía hay una conferencia de duelo en un club, ¿por qué no va? Y pues conocí en ese club la respuesta a muchas preguntas, a muchas emociones que en su momento me negué y que no compartí. Cuando te contacté telefónicamente, me dijiste que esa negación de emociones también se debía a la crianza, que como hombre a veces te decían no hay que llorar. ¿Crees que eso le sucede a muchos hombres aquí en nuestro país? Completamente. Desafortunadamente tenemos esa cultura de lo primero que se le dice a alguien que está acompañando, a alguien que perdió, a alguien que está en un duelo es no llore, usted es fuerte, los hombres no lloran, usted va a salir de esto, tranquilo, salga a tomar, salga a reuniones familiares, olvídese, no lo haga. Ya. Y eso es contrario a lo que se debe hacer. Hay que tomarse el tiempo, hay que sentirlo, hay que llorar. Y nosotros los hombres no nos permitimos eso, no nos permitimos aceptar que como hombres sentimos, que como hombres lloramos, que como hombres nos duelen muchas cosas. Entonces, bueno, gracias a Dios iniciaste tu terapia, estabas allí con Meriluz. ¿Cómo cambió tu vida el haber ido a la fundación, el recibir terapia con ellos? Pues empezó por las recuperaciones afianzándome mi red familiar, porque el negarme la muerte de mi compañera, de mi pareja y de mi hija, me estaba llevando a perder mi familia, que es lo más importante para mí. Entonces estaba perdiendo mis hermanos, mis padres, a mi pareja actual, mi futura esposa. ¿Tu trabajo? ¿Se veía afectado el trabajo? Claro, porque uno inconsciente e irresponsable
se dedica a darle prioridad a otras actividades y no a hacer su trabajo de la forma más consciente y honesta. Ajá. Bueno, pues Jesús, ahora ¿cómo está tu vida? ¿Cómo ha cambiado positivamente en este momento? Pues mira que ahorita le agradezco mucho a Dios y a la fundación, a mi familia, porque en este momento creo que tengo otra vez vida. Creo que estoy empezando otra vez a tener familia, hermanos, padres, amigos, compañeros de trabajo, a tener otra vez una nueva oportunidad de vida. Ay, pues muchísimas gracias por habernos compartido toda esta historia que al final pues nos llena de mucha esperanza y alegría escucharla. Entonces, Meriluz, allí vienen varias preguntas. ¿Puede durar tantos años uno con un duelo no trabajado? Vemos cómo se afectó en diferentes niveles. Coméntanos al respecto después de haber escuchado el testimonio de Jesús. Claro, son ya duelos crónicos que se convierten en duelos patológicos. Y entonces, si le dejamos la tarea solo al tiempo para que elabore el proceso, pues nos podemos quedar muchos años esperando que el tiempo haga su labor. Por eso, la invitación también es que cada uno asuma su propio trabajo de duelo. Es personal, en el cual tenemos que asumir una actitud activa, no pasiva. El tiempo nos puede ayudar, pero si nos atenemos solo al tiempo, pues no lo vamos a lograr. Bueno, Jesús también buscó las salidas no sanas del duelo. Entonces buscó cómo anestesiar su dolor y fue a través del trago, anestesiándose, ¿no? Saliéndose de la realidad. Y conductas muy desadaptativas que lo que hicieron fue empeorar su situación. Entonces, este duelo crónico no elaborado terminó en una depresión y en un cuadro de ansiedad. Cuando yo conocí a Jesús en esa conferencia, pues él estaba pasando por una crisis muy fuerte de depresión, como digo, y de ansiedad. Y eso puede ocurrir cuando no elaboramos los duelos. Entonces, todo duelo se debe elaborar y además tú mencionabas al comienzo que a través de la vida a veces no le damos importancia a algunas pérdidas y dejamos esos asuntos pendientes, no concluimos, no hacemos el cierre. Y estos duelos no elaborados se van acumulando hasta que un día hace estragos en la vida de nosotros. Luego, los duelos sí se deben trabajar y se deben asumir y elaborar si no terminamos como te tocó a ti. No todo duelo va a llevarnos a una depresión, porque mencionaba la depresión, pero reactiva, a una situación dolorosa. Pero si nosotros, repito, no lo trabajamos, podemos desarrollar ya un cuadro clínico depresivo. Que es lo que queremos evitar a Desde toda luego, costa. desde luego. Bueno, Cristovidentes nos han enviado mensajitos y quiero atender a sus preguntas y comentarios. Meriluz nos dicen: buenas noches, hace 2 años estoy tratando de restaurar mi vida después de tener que alejarme de mi esposa, después de compartir 19 años con ella, cuando me di cuenta que ella estaba en una relación clandestina. Al comienzo sentí que me moría. Lloré montones, afortunadamente me he acercado a Dios y siento que poco a poco voy saliendo de esta etapa tan dura en la vida. ¿Qué le puedes decir a este señor que se comunica con nosotros? Bueno, primero que todo, gracias por participar. Segundo, que él buscó en su fe y en su camino espiritual una manera de elaborar su pérdida. Y eso también es recomendable. Las personas que tienen una fe, un fortalecimiento en sus creencias, ayuda muchísimo. Yo mencionaba que todos tenemos recursos internos. Uno de los recursos internos es ese. Y bueno, veo que él está saliendo adelante porque en general los duelos los deberíamos aprender a manejar cada uno de nosotros. Pero hay situaciones y muertes y duelos muy complicados. Cuando sentimos y vemos que no avanzamos, que pasan 2 meses y estamos casi
con ese dolor agudo del comienzo, ya nos toca pensar en buscar una ayuda. Pero veo que él está triste, pero bien, diría yo, porque va dentro de su proceso y en Dios y en su fe encontró la ayuda y eso está muy bien, vuelvo y repito. Ah, ok, pero vamos también a tocar un tema delicado y es cuando a veces nos peleamos con Dios y eso le pasó a Jesús. Hubo un momento en que tú tuviste un conflicto con Él, ¿cierto? Cuéntanos de ese momento también. Pues he aprendido que es normal pelear con Dios y en algún momento negarlo. Porque en el momento que estaban sucediendo todo esto, pues yo me aferré mucho a Él. Yo le pedía a Dios, al Señor de los Milagros, yo iba mucho y le decía, sálvela, yo confío en usted, yo la quiero conmigo, yo quiero a mi familia. Y no lo hizo. Yo lo veía así que no, y me incumplió y no sirve de nada y lo negué y peleé y muchas cosas en contra de Él. Y aunque decía que era católico, pues la verdad no volví a asistir, no volví a escuchar, no volví a acompañar, no volví a servir, no volví a ayudar. ¿Y cómo te reconcilias con Dios? Yo creo que en este momento, cuando empiezo a aceptarlo, aceptar que Dios nos presta la vida, la familia y que la debemos aprovechar en todo momento. No tiene uno el hábito, la costumbre de decir te amo, te extraño, te necesito. En ese momento en el que aprendí a sentir a Dios nuevamente, aprendí a compartirlo con mis seres queridos. Pues qué importante escuchar también esta parte de la historia y los cristovidentes también han felicitado a Jesús por estar aquí, por su valentía y veamos el nivel de honestidad. Y yo creo que si tú allí estás peleado con Dios, date la oportunidad de saber que Él no hace las cosas por mal. Él permite ciertas situaciones, pero en su sabiduría es por algo mejor. Él tiene una visión de todo el tiempo, del pasado, el presente, el futuro, y tal vez ha salvado un alma, ha salvado una persona de ciertas situaciones que lo sabremos pues después. Y estos programas es la forma tal vez del decirte, ven, por acá te ayudamos, aquí hay confort y recuperación también para tu alma. Bueno, leamos otro de nuestros cristovidentes. Estamos con el tema de coronavirus. Y una cristovidente nos dice, tengo miedo a perder a mis viejitos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo pienso que desde luego que tenemos que estar en este momento alertas. Pero tampoco podemos dejarnos dominar por el miedo. Seguir las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos están indicando. Entonces la protección, el aislamiento, todas esas recomendaciones son muy válidas. Y no pues anticiparnos a lo que no ha ocurrido, pero siempre, diría yo, siguiendo las recomendaciones y los hábitos que tenemos que todos tomar conciencia de que estamos viviendo una situación crítica, difícil en el mundo y estar alerta. Pero pues ellos no se han muerto, no nos anticipemos, cuidémoslos mucho. Las personas de tercera edad han dicho que son muy vulnerables y eso es lo que yo podría indicarle al Cristo. Bueno, pues hasta el momento han muerto 8.930 personas por el coronavirus, de casi 280.000 contagiados. Pues es un porcentaje bajo. En Colombia a la fecha no hay muertes. Confiamos en el Señor en que así se sostenga. Pero por aquellos que perdieron a un ser querido, pues elevamos nuestras oraciones. ¿Y qué mensaje le puede dar uno a una persona que ha tenido una pérdida? ¿Cuál es la forma adecuada de hablar con esa persona o de actuar? De acompañar en ese momento. Qué buena tu pregunta. Sí,
porque los seres humanos somos poco asertivos en acompañar al que está sufriendo. Como le tenemos miedo a la muerte, y la muerte es un tema tabú, la muerte cada vez la alejamos más, no queremos saber de ella, ¿sí? Entonces, no sabemos cuando vamos a acompañar al que está sufriendo esta pérdida, no sabemos qué decirle. Y de pronto le decimos las primeras frases de cajón que se nos ocurren. Y no es la manera más adecuada de acompañar. ¿Qué decir y qué hacer? Bueno, decir poco, hablar poco y hacer más. Un abrazo sentido, bueno, en este momento nos han prohibido un poco los abrazos, pero estar ahí presente, Sí. desde el corazón, desde lo que se necesite. Más bien ofrecerles ayuda. ¿En qué puedo colaborarle? Limpiar la casa, Si cocinar. es una mamita que ha perdido al esposo, entonces ¿en qué te puedo ayudar? Hacer un mercado, cuidar los niños, pagar un servicio. Creo que esa sería una mejor ayuda. Poner más corazón, más oído y un hombro amigo que apoye en ese momento, más que frases de cajón y palabras que no son tan importantes para el que está viviendo en ese momento esa pérdida. Ya. Bueno, pues una cristovidente nos pregunta, es María Griselda, hace 2 años y medio sufre de depresión porque sus hijos se fueron, pero no se ha podido recuperar bien. ¿Qué puede hacer? Creo que esto se llama el síndrome del nido vacío. Así es. Háblanos de eso, por favor, María. Sí, es una pérdida muy significativa, ese tiempo en que ya los hijos vuelan. Pero en ella ya veo un cuadro, seguramente, mi hipótesis sería que ya tiene un cuadro de depresión, porque han pasado 2 años y ella siente que no lo puede superar. Importantísimo buscar ayuda profesional, de un profesional de la salud, idóneo, un médico, un psiquiatra, porque pues la enfermedad mental, como en este caso la depresión, si no la cuidamos, si no la abordamos, aumenta y vamos empeorando, como cualquier enfermedad. A veces los seres humanos le damos más importancia a la enfermedad física, pero no a esa parte emocional, mental. Y es tan delicada como la física. Entonces, busquemos ayuda. Son los casos en que tenemos que acudir a los profesionales para que nos ayuden. Pues sí, qué importante. Jesús, vamos a ir una pausa, pero yo quería escuchar algún comentario de lo que hemos conversado y viene a tu mente. Una de las frases que más repetimos o nos recordamos en la fundación es enfrentar, confrontar y asumir. Es duro porque ir hacia el dolor no es lo que nos han enseñado. Al contrario, es siempre evada, siempre busque salidas fáciles. Eso se me viene en el momento de la mente. Enfrentar, confrontar y asumir. Wow, yo creo que es bueno que la anotemos todos y empecemos a aplicarla en nuestras vidas. Vamos a ir a una pausa informativa, pero por favor quédense allí con nosotros, que hay mucho más de este especial. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Y estamos de regreso, queridos cristovidentes, en este especial sobre la depresión, hoy tratando el tema del duelo. Y me emociona de verdad sobremanera que ver que ustedes están comunicándose con nosotros, enviándonos mensajes por el WhatsApp, porque eso quiere decir que el tema les está llegando y pues bueno, eso es un estímulo para nosotros. También nos pueden llamar, aquellos que quieran saludar a alguno de nuestros invitados, lo pueden hacer al 747-0710 y los teléfonos que van a aparecer en pantalla en la barrita. Bueno, pues hablando de los cristovidentes, te saludaron, Jesús, familiares de Palmira, también felicitándote por querer abrir tu corazón con nosotros en la noche de hoy. Pues si mira quieres que- mandarles un saludo. Sí, claro. Pues precisamente hay una mujer en Palmira que le puedo decir hoy
que la amo con todo el corazón. Se llama Cristina. Pues obviamente Cristina y todas las mujeres y hombres de esa familia, de mi familia. A ella le agradezco este momento también, porque ella es una de las personas por las que aprendí a decir te amo, a tener a Dios nuevamente en el corazón. Bueno, pues muy lindo, Jesús. Una cristovidente nos hace una pregunta que me gusta mucho. Dice, buenas noches, ¿qué quiere decir elaborar el duelo? ¿Cómo saber si se está elaborando adecuadamente? Bueno, como hablábamos, existen unas fases por las que atravesamos. Quisiera aclarar a propósito de esto que las fases no se dan de una forma lineal. Pues yo las mencioné en un orden, pero se dan en desorden. ¿Sí? Yo puedo estar en una fase y devolverme a otra. ¿Bien? Y no significa que haya retrocedido, sino que cuando las emociones están heridas, así se comportan. ¿Sí? Yo puedo pasar de la fase de negación a la aceptación, creo que ya estoy aceptando y me vuelvo a otra. Bien. ¿Cómo saber si yo, pasados unos 3, 4 meses, creo que ya lo había mencionado, sigo con el mismo dolor agudo y no he avanzado, pues me estoy quedando estancado en mi duelo? Pero también, y hay que buscar ayuda en ese caso, pero también, ¿cómo sabemos si ya elaboré mi duelo? Bueno, cuando podemos hablar de nuestro ser querido, sonriendo, tranquilos, recordando las cosas lindas de ellos y ya no con esa angustia y esa desesperación del comienzo. Bueno, entonces podría ser uno de los síntomas que me indica que ya he superado en gran parte mi duelo. Hoy Jesús nos habló con una sonrisa, ha compartido de una manera muy tranquila y pues este no es el Jesús que llegó a mi consulta hace más de un año. Entonces, fíjense que él ya habla con serenidad y ya puede dar, como hoy, de él a otros. Entonces sería también un indicador de que ha elaborado su duelo. Pero recuerden que en el duelo también tenemos que darnos tiempo y permiso. Tiempo para elaborarlo y permiso para vivir toda esta cascada emocional que también tenemos que vivir. En el duelo no hay atajos por un lado y lo otro sería, que les quiero decir, que no se trata de correr. No conozco el primer duelo que se elabore rápidamente. Entonces tenemos que darnos un tiempo también. ¿Qué tiempo? Sería la otra pregunta. Bueno, en cada persona es diferente, porque el duelo es individual y es particular. Cada uno va a su ritmo y cada uno tiene una manera de vivir y enfrentar sus pérdidas. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que no hemos tocado y que una cristovidente nos recuerde, me parece fundamental, y es cómo le podemos hablar de la muerte a un niño, a un menor. Háblanos de eso, la infancia y la muerte. Qué buena pregunta. Bueno, tendemos los adultos a evitarle el tema de la muerte a los niños, a sobreprotegerlos. Y pues la recomendación es que hagamos también cultura de la muerte. Aprovechemos de pronto un evento como la muerte de una mascota. Bueno, también hacemos duelo por las mascotas que fallecen. Un pajarito que ve el niño en el parque fallecido, ¿sí? Un animalito. Sería el momento en hacer cultura del duelo con él. Empezar a acercarnos hacia el tema de la muerte. Mostrarles que la muerte es un hecho real. Si nos educáramos más en la muerte, no seríamos tan evitadores y tal vez aceptaríamos más. A los niños hay que, cuando ya muere un ser querido, la persona más cercana debe darle la noticia, primero que todo. Resumiría diciendo, siempre estar con la verdad, nunca engañar a los niños, no se les deben decir mentiras. Segundo, contestarle todas sus preguntas, no más de lo que pregunte, pero las inquietudes que tengan hay que contestárselas. Con sinceridad, con verdad, pues muy importante eso. Y yo no sé, a mí me llega a la mente que también nos cuesta los duelos, sobre todo por pérdida de un familiar,
porque entendemos la muerte de una forma muy trágica. Hay culturas que toman la muerte de una forma más positiva. Por ejemplo, en Ghana, en el África, se hacen fiestas, son un festejo grandísimo que se anuncia en vallas, se colecta dinero porque se va a pasar a la otra vida. Entonces, esto, dice el artículo que encontré, les ayuda a ellos a la reconstrucción psicológica del que sufre. Y personalmente, en otro país donde tuve la oportunidad de ir, vi una celebración o un funeral, era católico, de los afroamericanos. Y me sorprendió tanto porque era muy diferente a los nuestros, a los colombianos. Ellos tenían una música de alabanza, de festejo, porque reconocían que Dios en su sabiduría se había llevado a esa persona. Es Él el que decide cuándo pone la vida, cuándo también la recoge. Y cuando fue a hablar la viuda, pues yo esperaba ver muchas lágrimas y lo que vi fue una entereza total, una aceptación como una etapa más de la vida y una invitación a no pelear con Dios, a entender que se oró por una sanación de ese esposo y él está ahora sano y restaurado. Entonces, doctora, a ver si estoy equivocada, que también como esta percepción cultural que hemos hecho de la muerte nos dificulta, sobre todo de pronto Bogotá, porque sé que hay ciertos lugares de Colombia que es más positiva, nos dificulta la elaboración del duelo. ¿Qué piensa usted? Desde luego, sobre todo en nuestra cultura occidental en general, somos muy negadores de la muerte y evitadores del tema. Como que creemos que se van a morir los otros y vemos nuestra propia muerte y la de nuestros seres amados como muy lejana, hasta que llega la muerte en nuestras vidas. Sí, la cultura influye muchísimo. Algunas culturas indígenas nos dan ejemplo de aceptación de la muerte. En Latinoamérica, México, lo tenemos cerca, en México celebran el Día de los Muertos, hacen altares, celebran la muerte. Entonces, pues yo decía que tenemos que, ojalá, a los niños desde pequeños, enseñarles y hablarles de la muerte, porque la muerte es lo más seguro que tenemos. Dice un colega, autor del duelo, muy importante, tiene esta frase: es probable que yo hoy muera. ¿Será que es probable que yo hoy muera? Claro que sí. La única condición para morirnos es estar vivos. Es estar vivos. Y lo vemos como algo lejano. Si tú me permites, me faltó un temita con Claro los niños. que sí, por favor. Dije que 3 temas. El tercero es darles seguridad a los niños de que no se van a quedar solitos. Porque muere, por ejemplo, el papá o la mamá. ¿Y ellos qué sienten? Sienten temor, se sienten vulnerables a perder al padre que queda vivo y quedarse solos. Entonces, como asegurarles que no van a quedar solos. Esas 3 cosas serían importantes en el tema, para cerrarlo del tema de los niños. Muy importante y muchísimas gracias. Y pues, doctora, le enviaron también saludos a usted. Ay, qué bien. Aquí Gracias. está, se lo voy a leer. Dice: buenas noches, soy la mamá de la niña que murió en la Universidad de América hace 22 meses. La doctora Mary fue un apoyo muy grande en mi vida porque entré en depresión y ataques de ansiedad. Asistí allí a la fundación y tuve la fortuna de conocerla. Doctora Mary, Jesús, los quiero, los llevo en el corazón. Veo que es una persona agradecida y por lo que veo un duelo ya elaborado. Invite a nuestros cristovidentes a visitar su fundación. Claro que sí. Bueno, los invito a la Fundación Vida por Amor a Ellos. Tenemos otros 2 grupos de apoyo, que es para hijos y hermanos de personas que han fallecido, y el grupo de apoyo para familias que tienen un paciente en estado terminal. Qué importante también trabajar el duelo anticipatorio, así se llama. ¿Sí? Antes de que ocurra el desenlace de la muerte, preparar a esa familia para lo que va a ocurrir. También dictamos conferencias y tenemos consulta individual. Bueno, esta fundación es manejada por especialistas en el tema. Perfecto. Bueno, pues nos está acabando el tiempo y yo quiero que le dé, doctora, un consejo a aquellos que están pues preocupados por el coronavirus en el tema de pronto de económico, porque dejan de producir o su negocio tiene que cerrar, o hay algunas personas que están perdiendo el empleo, porque como sabemos
hay entre todo bueno y malo y están despidiendo gente. Deles un mensaje a estas personas angustiadas por estas pérdidas que van a tener. Esta situación nos va a traer también seguramente muchas pérdidas, entre esas la económica. Y mencionaste, la pérdida de un empleo pues produce mucha angustia, es uno de los duelos más difíciles. Bueno, no perder la esperanza, si ya lo perdimos pues tenemos que asumirlo, tomarnos un tiempo para vivirlo, pero también actuar. Entonces ser creativos y comenzar pronto. También diría yo que no perder la rutina, no quedarnos en la cama llorando por lo que perdimos, levantarnos, salir a repartir hojas de vida o a ser emprendedores y buscar una salida, no paralizarnos por el dolor y la situación. En el duelo hay que generar esperanza. Así es, hay que generar esperanza y aquí estamos nosotros para apoyarlos, para ayudarlos en lo que se necesite. Por favor, quédate en casa, Cristovisión te acompaña. Bueno, debido al tiempo, pues no podemos charlar más, pero gracias Jesús, gracias Meriluz por acompañarnos, gracias a ustedes por estar allí atentos y queremos dejarlos con esta oración de la serenidad para guardar la calma y la paz durante este tiempo de coronavirus. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén.